Buenas. Vamos entonces hoy a mirar el capítulo 10, como habíamos acordado, que tiene que ver con las pruebas extraprocesales. Bueno, este criterio sobre este tipo de pruebas ya existía y había existido en nuestro ordenamiento procesal como pruebas anticipadas. Con el Código General del Proceso, entonces se recoge esta institución, pero con un mayor alcance. El artículo 183 entonces nos autoriza su práctica y hay que establecer dos mecanismos, o tiene establecidos dos mecanismos, que es uno con citación de la contraparte y otro sin citación de la contraparte. Si es con citación de la contraparte, tenemos que notificar personalmente, antelación por lo menos de 5 días. Ya saben cómo es todo el mecanismo de la notificación personal, porque vean que cuando es este evento de citación con la contraparte, pues necesitamos blindarlo legalmente, de tal manera que es en los casos donde se escribe notificación personal. Su práctica, tema de competencia, entonces dice que ante juez civil municipal o del circuito a prevención. Hay que recordar que la competencia a prevención es cuando se disponen dos o más órganos jurídicos que pueden conocer del asunto y por lo tanto uno al que acuda en él queda establecida la competencia. Entonces aquí vean que ustedes pueden pedir una prueba extraprocesal o ante un juez civil municipal o ante un juez civil del circuito, esa elección, y por eso a prevención. El artículo 184 es el famoso interrogatorio de parte establecido para quien pretenda demandar o ser demandado, no importa, podrá hacer la solicitud por una sola vez. ¿Qué es lo que va a solicitar? Que lo interroguen para que ese contexto de esa práctica, de esa prueba pueda servir para una actuación a futuro a través de un interrogatorio de parte. Esa solicitud, ¿qué debe contener? Debe indicar concretamente lo que pretenda probar, o sea, miren los hechos que se pretendan probar. Como todo medio de prueba, nosotros sabemos que tienen que estar enfocados a eso porque lo que tenemos que probar son los hechos, por eso hay que indicar sobre qué hechos es lo que va a deponer o sobre qué hechos es los que va a tratar el interrogatorio de parte. Se permite la posibilidad de anexar un cuestionario previo al interrogatorio de parte, pero lo puede sustituir parcial o totalmente en la audiencia. Entonces miren que este mecanismo en pruebas está totalmente aceptado. Permiten que usted lleve su cuestionario presentándolo antes. Pero con todo y que usted lo presente o presente el cuestionario, usted en la audiencia puede o utilizarlo como lo había anexado o cambiarlo parcial o totalmente. Todo eso le permite la ley en la práctica de esta prueba. El artículo 185 nos habla sobre la declaración sobre los documentos y entonces tiene que ver con el reconocimiento, que puede ser o espontáneo, o sea, voluntario o provocado. Entonces, el reconocimiento espontáneo de documento privado, el que se hace frente a un notario o una autoridad pública, las famosas declaraciones extrajuicio. El reconocimiento provocado de documento privado, o sea, forzado, obligatorio. Antes era el famoso reconocimiento provocado del documento. Hoy es en ese contexto y se mantiene, pero también existe la posibilidad del espontáneo. El accionante interesado puede pedir que se cite al autor del documento privado, esto para efectos del reconocimiento, ¿no? En el tema ya obligatorio. Al mandatario con facultades para obligar al mandante cuando emane de una persona jurídica, un patrimonio autónomo. Entonces, en el reconocimiento del documento puede citarse al mandatario
obvio, es un mandato, es un poder, tiene que estar establecido ahí dentro de las facultades que le otorga. Y a los representantes legales de las personas jurídicas a quien se atribuye. En general, todas las personas jurídicas que sabemos nosotros que tienen representante legal o varios representantes legales, pues para ese reconocimiento yo puedo citarlo. Y nuevo, con el Código General del Proceso, no solo está para corroborar la autoría del documento, sino para determinar el alcance y aclarar su contenido. Entonces miren que esta persona que se cite siendo el autor, no importando a título de persona natural, a título de demandante o a título de representante legal cuando es de personas jurídicas, tiene que conocer sobre el alcance y si hay alguna duda aclarar su contenido. La declaración del citado será recibida previo juramento. Si no concurre, no presta juramento o es evasivo, se tendrá por surtido el reconocimiento. Entonces miren que esta es una de las consecuencias. Se le da la oportunidad al citado y permitiéndole el escenario, entonces tiene las consecuencias jurídicas en esos tres eventos: en que no concurra, en que no preste juramento o si es evasivo con las preguntas. En ese caso, la consecuencia jurídica, ¿cuál será? Se tendrá por surtido el reconocimiento. Está contemplado que dentro de los 3 días siguientes, por causa justificada, cuando no concurre, prueba sumaria, ¿cierto?, se citará nuevamente por una sola vez y se fijará fecha y hora. Por lo tanto, entonces se establece que, claro, la no concurrencia puede deberse a una justa causa y eso lo va a calificar el juez. Y si así es, pues él recibirá esa prueba sumaria y citará nuevamente por una sola vez, fijando fecha y hora. Aunque con el Código General del Proceso la presunción de autenticidad se extiende a todos los documentos, es importante este artículo. ¿Por qué? Por estas dos razones. Entonces, la presunción de autenticidad hoy ya es un criterio muchísimo más amplio, porque si ustedes miran con cuidado, la norma permite o se presume auténtico todo documento, aún inclusive las copias o las fotocopias. Entonces ya no se admite la discusión sobre existencia, ni por terceros ni por las partes, y confiere certeza sobre su carácter auténtico. Se reduce la probabilidad a tacharlos de falsos o desconocerlos, porque se someten precisamente a esa contradicción. Y si allí se hace, acuérdense que lo estamos mirando como prueba extraprocesal, pues simplemente ya se habría cumplido con ese momento de la prueba que fue su práctica. Sobre la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles, el artículo 186 que determina esa posibilidad y dice que el que se proponga demandar o tema que se le demande, ya sabemos que van esos dos sentidos, podrá pedir de su presunta contraparte o de terceros la exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles. La oposición a la exhibición se resolverá mediante un incidente, por medio de un incidente. Entonces, si llega a presentarse el caso de que, ejemplo, no se quiere exhibir un libro de comercio que se necesita, pues entonces se le va a dar un trámite incidental para poder cumplir con el cometido de la exhibición. En cuanto a la prueba testimonial para fines judiciales, miren que hemos visto el documento, estamos viendo el testimonio como medios de prueba, pero en el carácter extraprocesal. Entonces, ¿qué tenemos para los testimonios? Se puede pedir que se reciba declaración anticipada con o citación de la contraparte. Ya saben que existen las dos posibilidades. Si la contraparte pide que se ratifiquen, se debe citar nuevamente para repetir el cuestionario y someterlo al interrogatorio. Eso es toda vez o cuando la contraparte pida que se ratifiquen, porque si no se solicita y no se pide que se ratifiquen, pues no habrá lugar. Pero aquí, como sí se pidió la ratificación, entonces hay que citar nuevamente a ese testigo para que repita y deponga sobre el conocimiento que tenga de esos hechos y someterlo nuevamente al interrogatorio. En ese caso, si el testigo no asiste, se pierde todo el valor probatorio. Si se llega a pedir la ratificación, eso quiero que lo tengan muy en cuenta,
porque si no se pide la rectificación, simplemente entra al quehacer, al proceso judicial que está en curso y ya pues tendría sus consecuencias en la valoración. Pero aquí estamos diciendo que la contraparte puede pedir que se ratifique. Si eso llega a suceder, entonces ya saben, lo primero es que debe acudir el testigo a deponer sobre esos hechos y podrá ser contrainterrogado o interrogado. Y si no asiste, una vez se haya pedido la ratificación, ese medio de prueba no tiene ningún valor probatorio, por lo tanto, si se dan esas circunstancias, el juez no podría valorarlo. Este acontecimiento pues ofrece mayor seguridad a la citación de contraparte, la declaración es plena prueba y ya está contravertida. Entonces, claro, esa es la ventaja de la citación con conocimiento de la contraparte. Y se dice, pues esta es una ventaja, esta última parte que estamos mencionando, porque esa declaración sería plena prueba y miren que ya fue controvertida en un escenario extraprocesal, pero ya fue controvertida. Por lo tanto, es perfectamente posible su valoración y así lo tendrá que hacer el juez. Entonces es el contexto del testimonio con fines judiciales, pero con citación de la contraparte. Y el otro evento sería el testimonio, pero sin citación de la contraparte, que sabemos que también se puede hacer. ¿Qué sucede? Que está destinado principalmente a la recepción, pero sin intervención del juez. Claro, porque es extraprocesal. En Colombia, hoy, ¿dónde se puede realizar? ¿En qué escenarios? Ante el notario, ante el alcalde municipal, de común acuerdo, estando las dos partes, o ante una de las partes, siempre entendido eso bajo la gravedad de juramento. Obviamente que si es sin citación de la contraparte, quedan expuestos a que se solicite su ratificación. Alguien podría decir, no, pero es que no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido que lo haga sin citación de la contraparte. Pues no, porque son útiles especialmente cuando esos testimonios se requieren como prueba sumaria. Entonces ahí encuentran los ejemplos en los artículos 309, numeral 2 o 596, numeral 2, que nos dicen entonces que se requiere prueba siquiera sumaria para empezar la actuación judicial. Yo entonces ahí, en ese escenario, como me dice que prueba sumaria, y saben ustedes que la prueba sumaria es aquella que aún no se ha controvertido, pues miren que entonces la aporto cumpliendo con ese requisito que me exige, ahí como lo vemos en el 309 y en el 596, cada uno en su numeral segundo. Sobre las inspecciones judiciales y peritaciones, entonces miren que hemos ido tratando medio de prueba por medio de prueba, documentos, testigos, y aquí vamos entonces a la inspección judicial y al dictamen pericial como prueba extraprocesal. Entonces esa inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos puede ser con o sin citación del perito. Entonces aquí también miren que es de elección dependiendo. Sabemos que en la inspección judicial pueden haber situaciones que requieran de la presencia de un experto o el criterio de un experto. Pues entonces yo ya sabiendo eso, en el contexto de la inspección judicial, pues cito también a un perito. Llevo un perito y estaría cumpliendo con los dos medios de prueba, ¿no? Tanto la inspección judicial como el dictamen pericial. También se puede citar a la contraparte, excepto cuando verse sobre libros y papeles de comercio. Entonces, ahí está el contexto, que miren que todos los medios de prueba entonces están revalidados con o sin presencia de la contraparte. En principio, y como consejo, uno podría decir, pues obviamente es mejor hacerlo con la citación de la contraparte, de tal manera que ya veíamos traer unas ventajas procesales, y es que ya se ha cumplido con el tema de la práctica de la prueba, ya se abrió el escenario del derecho a la contradicción y pues digo yo se allanaría el camino. El artículo 190 permite entonces las pruebas practicadas de común acuerdo. ¿A qué se refiere y quiénes tienen que intervenir en el común acuerdo? Pues todas las partes que tengan interés directo o indirecto en ese proceso.
Entonces ellas poniéndose de común acuerdo pueden hacerlas o delegarlas a terceros. Y hoy ya es muy común, ¿no? De centros, firmas, foros de abogados, pool, lo que se conoce como el pool de abogados que hacen este tipo de actividades. Entonces ofrecen su servicio, dicen, miren, nosotros conocemos de todo el contexto jurídico, ante nosotros pueden practicar una prueba siempre y cuando, reiteramos, estén de común acuerdo. Y si es así, entonces ellos la practican. ¿Y qué es lo que nos van a garantizar? Pues como conocedores de derecho que son, que la prueba va a estar bien dispuesta en cuanto a los 3 primeros momentos de la prueba, que es en los que pueden intervenir, y la entregan, digámoslo así, practicada, porque en la valoración pues sí no se pueden meter. Estas pruebas de común acuerdo deben aportarse antes de dictar sentencia. Mire que tiene un lapso largo dentro de la actuación procesal, porque son de recibo hasta antes de que se dicte sentencia. No hay lugar a este tipo de pruebas si el extremo demandado está representado por curador ad litem, y se tiene la opción de citar a la contraparte por medio de la autoridad judicial a practicarlas. Entonces, miren el alcance que aún extensivo a que la autoridad judicial conmine para efectos de su práctica. Y ya en otro escenario tenemos que las medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. Lo trae el artículo 589. Claro, miren que saltamos de los artículos 187, 188, el 190, en fin, al 589. ¿Por qué? Porque estamos mirando aquí de medidas cautelares en la práctica de ese tipo de pruebas. Entonces, lo primero, ¿están bien dispuestas? Tendríamos que responder afirmativamente, porque están en el contexto del libro cuarto, que son las medidas cautelares y las cauciones. De tal manera que es permitido en Colombia la práctica de medidas cautelares, usar medidas cautelares cuando se trata de pruebas extraprocesales. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Por competencia de pruebas extraprocesales, ya sabemos, conoce el juez civil municipal o juez civil del circuito a prevención, porque si usted va a intentar medidas cautelares sobre esas pruebas extraprocesales, pues tendrá que ir ante el mismo juez, por eso está referido de esa manera. Solo ellos pueden decretar esas medidas cautelares, claro, como ellos son los que conocen y estamos frente a una prueba extraprocesal. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Que yo voy a solicitar la prueba extraprocesal, pero quiero medidas cautelares, o que se practiquen medidas cautelares sobre esas pruebas extraprocesales. ¿Quién lo define? Pues únicamente el juez de conocimiento, el juez civil municipal o juez civil del circuito. Y hay una, digámoslo así, excepción, y es que si la prueba extraprocesal se practica ante un juez civil, que sería el caso, porque sabemos que tiene que ir ante juez civil municipal o juez civil del circuito, pero con destino a un asunto de familia, entonces no se podrán practicar medidas cautelares extraprocesales. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia civil, comercial, agraria, se practica la prueba y se puede solicitar medidas cautelares. Si están en derecho, el juez simplemente acepta esa petición de medidas cautelares y promueve su práctica. En asuntos de familia está proscrito. Entonces no se podrán practicar medidas cautelares extraprocesales solo en asuntos de familia. Para redondear y concluir, ¿qué tendríamos? Que efectivamente está admitido en Colombia la posibilidad de pruebas extraprocesales. Pero en el contexto de la prueba extraprocesal, ya sé yo que puedo solicitar práctica de medidas cautelares en todas las ramas del derecho, repetimos, civil, comercial, agraria, laboral o contenciosa administrativa, pero está vedado para asuntos de familia. Entonces, en asuntos de familia, ¿qué puedo pedir? Puedo pedir la prueba extraprocesal. Lo que no puedo pedir es medidas cautelares en torno a esa prueba extraprocesal.
que estoy tramitando, solo y exclusivamente en asuntos de familia. De esta manera, entonces miren que hemos evacuado ya el capítulo 10, que es el que tiene que ver con las pruebas extraprocesales y la posibilidad de en ellas las medidas cautelares. También la situación que dependiendo del medio de prueba o en los medios de prueba que refiere el Código General del Proceso se pueden hacer con citación de la contraparte o sin citación de la contraparte, entendiendo que con citación de la contraparte voy allanando mucho el camino, porque cuando las lleve al escenario judicial donde las quiero hacer valer, pues ya se han practicado. Por lo tanto, no tengo que preocuparme de los momentos de solicitud, decreto y práctica, porque ya se hicieron. Tienen que ser en un contexto legal y jurídico. No es por el hecho que usted lleve la prueba o lleven las pruebas extraprocesales, el juez de una vez la admita dentro de la actividad jurisdiccional. No, él tiene que verificar que fueron hechas bajo todas las premisas legales, ¿no? Respetando, ya sabemos, los principios de publicidad, de inmediación y sobre todo de contradicción. Por lo tanto, él verifica que eso también es importante. No es el hecho de decir, no, nosotros como parte o yo como parte en este proceso aporto esta prueba extraprocesal y listo, el juez me la tiene que admitir y tiene que darle curso en el proceso. No, lo primero que va a hacer el juez es efectivamente verificar que cumple con todo el contexto constitucional, sustancial y procesal para que sean de recibo. De esta manera entonces concluimos el capítulo 10, que si ustedes miran con nuestra carta de navegación, pues eran los 10 capítulos de los cuales o a los cuales nos habíamos referido desde la primera clase y tienen que ver con el contenido de toda la asignatura de teoría general de la prueba. Muchas gracias por su atención.